Saludos de Cristo, hermano y hermana que nos sigue cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis de los comentarios de Escuela Sabática Profundizada. Desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada Ser como uno es. Desde el ángulo profético lo estaremos analizando. Pero para continuar, reverentemente vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la oportunidad de profundizar su palabra. Denos su Santo Espíritu como Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro análisis estará basado en 2 de Pedro, el capítulo 1, del verso 1 al 15. Iniciemos con el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. Se dirige Pedro a los que ya tenían fe, por lo tanto se dirige a los creyentes. Se corrobora en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 5. Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe. Ya tenían fe. Por lo tanto, se dirige a los creyentes. 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos los elementos: fe, justicia de Jesucristo, lo que nos lleva al punto de la justificación por la fe, aclarando que primero es la justificación por gracia y segundo la justificación por fe. Siendo todos nosotros injustos, somos justificados por gracia, por misericordia. Seguidamente viene la fase de justificación por fe, pero la fe no es estancada, está en movimiento. Eso se puede ver en Romanos capítulo 1, el verso 17, donde dice: de fe en fe. La fe es progresiva. El libro inspirado de Habacuc, el capítulo 2, el verso 4, nos menciona que el justo por la fe vivirá. También Romanos, el capítulo 1, el verso 17, nos dice la misma verdad, que el justo vive por la fe. Si eso es así con el justo, ¿qué ocurre con el injusto? El injusto, ¿por qué vive? La respuesta es sencilla: vive por gracia. Pero cuando concluya la gracia, se cierra el tiempo de gracia, el injusto, su única opción será la eliminación. No esperemos a que se cierre la gracia, porque ahora estamos en tiempo de gracia. Pasemos al nivel de justificación por fe. Nos recuerda este tema lo que ocurrió en 1888. Este libro se titula Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Acá hay un capítulo que se titula Se maltrata al Espíritu Santo. Las Escrituras, en el libro de Hechos, el capítulo 7, el verso 51, declara: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. El pueblo judío, como el pueblo adventista, hemos resistido al Espíritu Santo, rechazando sus verdades, rechazando a sus mensajeros. En 1888, los pastores John C. Waggoner, dos jóvenes, trajeron el mensaje a la iglesia titulado La justificación por fe. Sin embargo, el liderazgo, como se declara en este libro, rechazaron el mensaje. La sierva del Señor, Elena de White, lo aceptó. Sin embargo, fue rechazado el mensaje por el liderazgo. ¿En qué año?
en 1888, pero 2 años se les dio al pueblo para que los laicos aceptaran el mensaje. Sin embargo, como lo rechazaron sus líderes, los pastores, entonces el pueblo también lo rechazó. 1888 más 2 años da 1890. Leeremos una cita importante del espíritu de profecía y es Elena G. de White, escrito de Melbourne, Australia, 9 de mayo de 1892. Di que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Debemos conocer lo que dice las escrituras sobre Josué y Caleb. Para ello, dirijámonos a Números 14, el verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años arriba, los que habéis murmurado contra mí. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra que juré daros para que habitarais en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Josué y Caleb. Números 14, el verso 33, hablando de los rebeldes. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Notamos que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto 40 años por rechazar el mensaje de Josué y Caleb. De igual manera, la iglesia adventista del séptimo día, como leeremos, durante 40 años estuvo vagando en el desierto, y es lo que declara la inspiración. Para ello, vamos a seguir leyendo la cita, Elena de White, escrito de Melbourne, Australia, 9 de mayo de 1892. Vi también que si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, de Jones y Waggoner, en 1888, vi también que si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino después de 2 años de aquella fecha. Pero ahora tenemos que retornar al desierto y permanecer 40 años. Es lo que dice la inspiración. Por lo tanto, tenemos 1888, el mensaje fue rechazado por el liderazgo. 1890, el mensaje fue rechazado por el pueblo, por los laicos. Desde ese momento regresamos 40 años al desierto, es lo que dice la inspiración. Entonces sumemos a 1890 40 años. ¿Cuánto nos da? 1930. Sí, querido hermano y hermana, en 1930 el Señor en su misericordia nuevamente envió un mensaje para nosotros, para la iglesia adventista. Sin embargo, nuevamente el liderazgo y el pueblo lo están rechazando. ¿Sabe usted qué mensaje llegó en 1930? Si no, entonces usted lo debería de saber. Investigue, por favor, porque es un mensaje que involucra vida o muerte. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 5, el verso 6 y el verso 7 contienen un catálogo de virtudes cristianas y su número es 8, es decir, son 8 virtudes, comprobémoslo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 7. Dice: por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe, número 1, virtud, número 2, a la virtud, conocimiento, número 3, al conocimiento, dominio propio, número 4, al dominio propio, paciencia, número 5, a la paciencia, piedad, número 6, a la piedad, afecto fraternal, número 7, y al afecto fraternal, amor, número 8. Son 8
virtudes que el apóstol Pedro nos menciona. ¿Esto es casualidad? De ninguna manera. Esto es perfección. Voy a leer la primera carta de Pedro y luego regresaré a la segunda carta de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 20, la última parte. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. Estoy seguro que usted ya sabía este detalle. Fueron 8 personas que entraron al arca. Pero si le hago una pregunta, ¿cuál de las 8 fue la 8ª persona? Esto ya necesitaría profundizar un poco más. Para ello voy a leer segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 5, pero desde la versión Reina Valera Gómez 2010. Utilizo esta versión porque esta versión fue cotejada, comparada con la versión King James en inglés, la versión que usó Elena de White para escribir el espíritu de profecía. Entonces, Reina Valera Gómez 2010, segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la 8ª persona. Notamos que Noé era la 8ª persona. En otra versión usted no va a leer eso, pero en esta versión correcta dice Noé, la 8ª persona. El número 8 es especial, es mencionado en Primera de Pedro, es mencionado en Segunda de Pedro. En este caso, las 8 virtudes. Eso no puede ser casualidad, hay una verdad encerrada en ello. Ahora haremos una pequeña comparación vital para usted y para mí. Veremos que en la familia de Isaí habían 8 personas. Me refiero a los hijos. Para ello leemos Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 10. Isaí presentó a sus 7 hijos ante Samuel y dijo Samuel a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. ¿Cuántos hijos pasaron desfilando ante Samuel? 7 hijos. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿se acabaron tus hijos? Respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. ¿Quién era el menor? Usted lo sabe, era David. Si ya habían desfilado 7 personas, los primeros 7 hijos de Isaí, quedaba el menor, David. Entonces, David, ¿qué número era? Era la 8ª persona. Debo resaltar que los hijos de Isaí fueron desfilando en su turno hasta llegar a la 8ª persona, en este caso David. De igual manera, en las Escrituras, en Apocalipsis, el capítulo 1, se nos da información vital. Apocalipsis, capítulo 1, el verso 11, que dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6 y Laodicea 7. Apocalipsis 1, verso 12. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. 7 iglesias, 7 candelabros. De hecho, está interpretado en Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, la última parte. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cada iglesia desfiló en su turno hasta llegar la última, con trigo y cizaña, a la Odisea. Debo resaltar que estas 7 iglesias representan el período donde el trigo y la cizaña crecen juntos. La última iglesia con trigo y cizaña es la Odisea, nuestra iglesia.
Sin embargo, voy a resaltar que acá se compara a las 7 iglesias con 7 candelabros. Apocalipsis 1, el verso 12 dice, y vi 7 candelabros de oro. No dice todo de oro, dice de oro. Cualquiera puede creer que los candelabros es todo de oro, no hay otro metal ahí, solo oro. Sin embargo, dice candelabros de oro. Pero en Zacarías, el capítulo 4, usted puede ver la gráfica ahí, Zacarías, el capítulo 4, habla sobre un candelabro especial. Zacarías 4, el verso 2, me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro todo de oro, con un depósito de aceite, 7 lámparas encima, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Zacarías 4, el verso 3, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Zacarías 4, el verso 12, también le pregunté qué significan esas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten el dorado aceite. Notamos que tenemos la gráfica profética de Zacarías 4, en este caso el candelabro todo de oro, resaltamos el término todo de oro. Noten que este candelabro es único en su clase, no existe otro como tal. Revise toda la Biblia y jamás va a encontrar un candelabro tal. El candelabro es todo de oro, tiene un depósito de aceite, tiene 7 tubitos que alimentan a las 7 lámparas. Tenemos también 2 árboles de olivo, tenemos 2 tubos que sacan aceite áureo o aceite de oro de los olivos y lo depositan en el tazón. Esto es especial. Notemos que Apocalipsis, cuando habla de los 7 candelabros, Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 12, dice, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Cuando se habla de Zacarías 4, el candelabro, dice Zacarías 4, el verso 2, me preguntó qué ves, respondí, veo un candelabro todo de oro. ¿Cuál es la diferencia? Los 7 candelabros son de oro, pero el candelabro de Zacarías 4 es todo de oro. Lo que implica es que los candelabros de Apocalipsis 1 son bañados de oro, pero no son todo de oro. Pero el candelabro de Zacarías 4 sí es todo de oro, no hay otro metal. Los 7 candelabros de Apocalipsis representan el período de la iglesia con trigo y cizaña. Pero el candelabro de Zacarías 4 representa el período de la iglesia sin cizaña. Representa el período de la iglesia con solo trigo, con solo santos. Esto es maravilloso. Si hubo un octavo hijo, es decir, David, de igual manera debe haber una octava iglesia. Tenemos 7 iglesias, 7 candelabros, más el candelabro de Zacarías 4 viene siendo la octava iglesia. Lo pondré desde esta manera. Apocalipsis, el capítulo 17, sé que usted está pensando, y eso es bueno. Apocalipsis capítulo 17, el verso 11. Aquí hay un principio que nos ayudará a entender lo que estamos analizando. Apocalipsis 17, 11. Y la bestia que era, ya no es también el octavo y es de los 7. Está hablando de la bestia que es la octava y dice que también es de las 7. La octava es de las 7. Este principio nos ayudará a entender que la octava iglesia es también de las 7 iglesias.
¿Cómo es eso? Bueno, la Odisea es la última con trigo y cizaña. Sin embargo, la Odisea o la iglesia adventista del séptimo día será purificada, como yo lo sé. Usted puede leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. ¿Qué va a ocurrir con nuestra iglesia? Va a ser purificada. A esto, la sierva del Señor, en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, en la página 335-336, menciona la matanza que ocurrirá. Ella literalmente utiliza el término matanza. Ahora, ¿dónde va a ocurrir esa matanza? Ella también lo comenta en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 65 y 66. Ella específicamente dice que la matanza será realizada en la iglesia. Sí, nuestra iglesia. Ahora, ¿quiénes realizarán esa matanza? Los ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Se puede leer Mateo 13 y dice que los segadores de la cizaña serán los ángeles. También se dice que los ángeles apartarán a los malos de entre los buenos. También el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 47, declara: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. ¿Qué va a ocurrir en nuestra iglesia? Va a ser purificada. Ocurrirá una matanza. ¿Y eso va a ser simbólico o va a ser literal? Yo les recomiendo que empiece a buscar. Si no tiene este libro, consígalo. Se llama Manuscritos Inéditos, tomo 1, de Elena G. de White. En este tomo 1, en la página 241, dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Esperamos que con este tema podamos despertar y despertar a otros. Entonces, la iglesia, la Odisea, la última con trigo y cizaña, va a ser purificada. Cuando sea purificada, los que sobrevivan la matanza, ellos compondrán la octava iglesia o el octavo candelabro, todo de oro. Eso es 100% bíblico. Efesios nos declara que Cristo vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, inmaculada. Si usted cree en eso, que sé que lo cree, propaguemos esta gran verdad. Pongamos esto desde otro ángulo. Testimonios para los Ministros, la página 45, dice: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Pregunta la inspiración. Respuesta: Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. Está hablando de la iglesia militante número 1, no la iglesia triunfante. La iglesia triunfante número 2. Hoy es la iglesia militante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Entonces, tenemos la iglesia militante con trigo y cizaña, así como está la iglesia la Odisea, como la iglesia adventista. Sin embargo, la iglesia adventista va a ser purificada, y cuando sea purificada, entonces formará la iglesia triunfante. Y es así como comprendemos que la octava iglesia es de las 7, porque la octava iglesia surgirá de la séptima iglesia, la Odisea. Pero Cristo es el que realizará esta separación, y Él mismo es el que provocará el surgimiento de la octava iglesia, la iglesia triunfante, la iglesia purificada. Sé que usted está interesado en este tema y quiere más detalles. Con mucho gusto, nuestro equipo, le enviará, si usted nos lo solicita, el tema completo en escrito, en diferentes formatos, si así lo desea.
Pasemos a nuestro último punto, segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 12. Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente en el tiempo de Noé? La verdad presente, usted lo sabe, era que venía un diluvio. Pero ¿cuál era la verdad presente en el tiempo del apóstol Pedro? La verdad presente era Cristo crucificado y resucitado. Por eso en la primera carta de Pedro y en la segunda carta de Pedro está llena de términos como Jesucristo, Cristo, el Señor, etcétera, etcétera, hablando de Cristo, de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque eso era la verdad presente en ese tiempo, pero la verdad presente de 1844, muy posible, no era la verdad presente de 1944. 1800 a 1900 tenemos un siglo. 1844 a 1944. La verdad que surgió como verdad presente en 1844 fue el juicio investigador de los muertos. Pero hoy esa verdad tiene más de un siglo. Por lo tanto, esa verdad hoy no es verdad presente, sin embargo sigue siendo verdad. ¿Cuál es la verdad presente de nuestro tiempo? El conflicto de los siglos nos da la respuesta. Conflicto de los siglos en la página 544 dice: pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. ¿Cuál es la verdad presente de nuestro tiempo? El juicio de los vivos, lo que va a ocurrir, lo que es inminente en nuestra iglesia. La iglesia va a ser purificada. Eso lo debe de saber desde el más pequeño hasta el más grande dentro de la iglesia. Para que sobreviva, debe estar buscando, debemos estar investigando qué debemos hacer, qué debemos reformar en nosotros, en la iglesia, para que cuando llegue el día del juicio de los vivos, sobrevivamos. De lo contrario, seremos de los caídos. ¿Cuánto tiempo debemos predicar la verdad presente? Parte de la respuesta nos lo da Primeros Escritos en la página 63. Primeros Escritos, página 63. Declara lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué necesita el rebaño? La verdad presente. Ahora noten, el rebaño son las ovejas, son los corderitos. Lo que necesita es la verdad presente. Pero hablando literalmente, un cordero, una oveja, lo que come es pasto. Necesita alimento. Acá se nos está diciendo que el rebaño necesita la verdad presente, comparando la verdad presente con alimento. Ahora, pero no cualquier alimento. Mateo nos da la frase, otro sinónimo de verdad presente. Para ello vamos a dirigirnos a Mateo, el capítulo 24, el verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su casa, la iglesia, para que le dé el alimento a tiempo? Decir verdad presente es lo mismo que decir alimento a tiempo. Hoy debemos tener alimento a tiempo, fresco, en nuestra mesa, en el banquete espiritual. ¿Cuánto tiempo tenemos que dar la verdad presente? Mateo 24, el verso 46.
dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Quiere decir que desde este preciso momento hasta que Cristo vuelva, ¿qué tenemos que estar haciendo? Dándole a la casa, dándole a la iglesia alimento a tiempo, verdad presente. Siempre tenemos que darle al pueblo verdad presente. Hermano y hermana, usted en estas alturas ya sabe cuál es la verdad presente, el juicio de los vivos, la purificación de la iglesia que es inminente. Esta verdad debe ser predicada desde los techos. Cuando digo que debe ser predicada desde los techos, implica que es de alarma, es de advertencia desde lo alto para que todos lo escuchen. Aprovechemos esta oportunidad de ser parte de los mensajeros para despertar, ayudar, advertir a nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Amén. Para concluir, reverentemente vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por habernos enseñado que su Santo Espíritu pueda estar con su pueblo. Bendiga nuestros esfuerzos para propagar la verdad presente. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.